¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Otras Miradas. Gracias por acompañarnos nuevamente, por seguirnos, por apoyar este espacio y por hacer comunidad con nosotros y con nosotras. Les invitamos a que se pongan en contacto con este equipo de Otras Miradas a través de nuestros canales en redes sociales. Ahora mismo y durante todo el programa van a estar apareciendo nuestros canales, nuestras direcciones, para que por favor se pongan en contacto con nosotros, con nosotras. Para nosotros lo más importante son sus opiniones. Y bueno, junio es el mes del orgullo LGBT+, una fecha en particular, el 28 de junio, que se celebra mundialmente, pero que se extiende a todo el mes para conmemorar la diversidad sexual y recordar la lucha histórica por la igualdad de derechos y también los pendientes. En este espacio hemos hablado mucho de salud sexual integral, pero hoy vamos a platicar justo sobre diversidad sexual. Nos vamos a centrar sobre todo en la importancia de escuchar, en la importancia de informarnos, pero sobre todo en la importancia de respetar. Y bueno, para esto me da de verdad un gusto enorme tener nuevamente a quienes nos acompañan hoy, enormes divulgadores de la salud y de derechos. Recibimos a nuestra muy querida doctora Rina Riesenfeld, psicoterapeuta, humanista y gestal, terapeuta sexual, autora de los libros Bisexualidad entre la homosexualidad y la heterosexualidad y Papá, Mamá, Soy Gay, justo de donde tomamos el nombre de nuestro capítulo. Querida Rina, enorme divulgadora de la salud sexual. Muy bienvenida, Rina. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y qué importante hablar del tema. Muy importante y hacerlo además con ustedes, que son grandes especialistas. Y con muchísimo gusto recibimos también al doctor David Barrios, médico, psicoterapeuta clínico y educativo, fundador, director y miembro de diversas instituciones y organizaciones dedicadas a la sexualidad, autor también de varios libros, entre ellos Placeres y Parejas, Los Senderos del Placer, Transexualidad, La Paradoja del Cambio. Importantísimo también divulgador de la salud sexual. Bienvenido, David, gracias. Muchas gracias, eres muy gentil. Gracias. Y bueno, también nos da mucho gusto recibir en esta mesa a Aldo Sánchez. Él es curador de arte, académico, autor del libro Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo, especialista en cine, y un gozo también tenerte aquí, Aldo. Muchas gracias. No, más bien, qué chido que me invitaron. Gracias. Y bueno, pues vamos a platicar, Rina, sobre... Me gustaría que empezáramos esta vez por lo personal. Decíamos, pues tú eres una gran divulgadora de la salud sexual, pero esta vez quisiéramos empezar por tu historia personal, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo reconociste en particular tu orientación sexual? ¿Cómo te tocó en el entorno en el que te desarrollaste, en el tiempo en el que te tocó, Rina? Bueno, el tiempo que me tocaron tipo los 90s, finales de los 90s. Pues fíjate que mi historia es como rara, porque yo me fui dando cuenta porque tuve mucha suerte con los hombres. Entonces eso está chistoso, pero yo salí con muchos chavos y tuve muy buenos galanes, muy buenos. De veras, mis amigas se daban de topes con cada pelafustán que agarraban. Queremos fotos. Sí, nombres. pero de veras tuve galanes que me querían muchísimo y me buscaban y todo eso, pero yo me daba cuenta que empezamos muy bien y de repente ya mi nivel de entusiasmo por la relación no era el mismo que el suyo. El otro escribiéndome poesía, no sé quién, y yo parecía como la historia de lo que hacen los hombres y las mujeres tradicionalmente, de la mujer toda entregada y el hombre todo así estábamos, pero al revés. Él todo divino y yo con cara de, bueno, ya estuvo, gracias, vete a tu casa. Y entonces me voy dando cuenta que lo que voy sintiendo por los hombres es mucha ternura, amorosidad, diversión. Yo crecí en un ambiente de hombres y los quiero muchísimo. Mi mejor amigo es hombre, o sea, y me dan muchísima ternura y todo eso. Yo confundía ese sentimiento amoroso con temas de erotismo.
Entonces ahí me voy dando cuenta que la relación va padrísima, estamos echando relajo, para abrazarnos y darnos besos. Yo lo sentía como, les digo, como teddy bears, como los hombres como ositos, me encantan. Pero a la hora de que empezaba la pasión, el otro la empezaba, pero yo la iba, a mí se me iba bajando. Y yo decía, no, pues es que este no me funciona. Pero luego entonces andaba con otro, pues este tampoco. Y lo mismo, empezábamos bien padrísimo la parte amorosa y a la hora de la pasión, pues... Sí, ¿por qué no seguimos cotorreando? Exacto, yo decía, ¿qué pasa? Si la estábamos pasando bien, llegamos al hotel y yo lo que quería era aprender la tele. Y bueno, pues para las mujeres es más fácil salir adelante, la verdad. Sí, ¿por qué? Porque un hombre si pierde la erección, pues es muy evidente lo que está sucediendo. Y pues para levantarla sí es un tema. Pero pues como mujer, bueno, pues me conecto con lo que siento. Tuve muy buenos galanes, echaba yo relajo con ellos, un vinito, no sé quién. Y pues la verdad es que las mujeres te echas tantito lubricante y le cotorreas ahí. Tal vez no tuviste un orgasmo, pero sí sales avante del tema. O sea, de grave nunca fue, ¿no? Y en algunas hasta me divertí. El problema es que ya no quería repetirlo. O sea, estuvo padre ayer en la noche, pero que yo te diga, wow, te quiero ver. Yo veía que mis amigas decían, ay, voy a salir con mi novio, y se arreglaban y todo. Y para mí era de, yo salía en pants, o sea, no pasaba lo mismo. Y me di cuenta porque empecé a soñar que salía con un hombre y luego se volvía mujer. Y yo decía, ¿qué es esto? Y luego, ¿cómo, no? Y entonces empecé a darme cuenta que estaban pasando cosas que no le pasaban al resto. Considerando que antes no había internet, no era un tema que se platicaba en la mesa. Claro. Entonces yo así como de, bueno, y yo a mí como que, ¿qué es lo que me está pasando? Y tuve un galán maravilloso que yo le dije a él, oye, creo que me gustan las mujeres. Y fue muy simpático. Él sigue siendo amigo mío, es muy abierto, yo casi no lo veo ya, pero... Y él me dijo, pues buenísimo, porque como a mí también, entonces el otro apuntadísimo para un trío, ¿no? Y yo así como de, será. Y lo que estuvo muy divertido es que nos fuimos a un bar a ligar, y mujer que le gustaba a él, a mí no me despertaba nada, cero. Y la que me gustaba a él, cero. Entonces nunca lo logramos. Pero ahí yo me fui dando cuenta. Pero no te generó ningún conflicto, para ti fue... Sí me generó conflicto, ahí no, porque yo lo veía como aventurero el asunto, como de, pues vamos a explorar más cosas. Ya cuando me fui dando cuenta qué significaba, o sea, de, wow, o sea, creo que soy gay, ¿no? Porque cuando era de las aventuras, de repente me fui dando cuenta que yo ya no quería seguir con él. Cuando me enamoré de mi primera novia, fue como de, no, mi vida, no hay ningún trío. O sea, somos ella y yo, y tú, gracias por participar. Y me voy dando cuenta cómo se va armando mi vida. Entonces sí me asusté. Que contradictoriamente a lo que parece, yo vengo de una familia muy tradicional, en donde por supuesto estas cosas no cabían. Y yo, wow, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué hiciste? Pues lo que hice fue, afortunadamente, mi entorno con todo y que es tradicional, no tuve ningún rechazo. Tuve una amiga que me salió con una cosa de que si yo tenía un problema con, bueno, una cosa psicoanalítica, que si mi mamá quién sabe qué, que luego resultó que su hermano es gay, entonces le digo, pues será que tu papá también. Pero a mí me costó mucho trabajo. A mí me costó mucho trabajo. Yo era la niña perfecta, que tenía los mejores galanes, que hizo una carrera padrísima, y en ese entonces el tema gay era una mancha en mi expediente, era una vergüenza. ¿Y qué edad tenías? Pues yo creo que ya 20 y tantos, o sea, ya no estaba tan chica. Y a mí me ayudó leer del tema y trabajar conmigo. Y claro. yo por eso dije, si yo encuentro una persona que está atorada con el tema,
voy a hacer lo que a mí me hubiera gustado que alguien hiciera por mí en aquel Totalmente. entonces, a cortarle las lagunas mentales y decir no pasa nada. Y de eso vamos a platicar también, de los ejemplos que traes en el libro, ¿no? De cómo reaccionan las familias, papás, mamás, ¿no? Exacto. Y cómo, pues sí, la verdad es que con información, menos prejuicios, sin estereotipos, ¿no? Sería todo mucho más fácil, David, ¿no? Y esta falta de reconocimiento también de que somos diversos. Sí, hay una ausencia notabilísima de una cultura de respeto a la diversidad sexual. Podemos reconocer los avances que en este terreno ha habido, pero no han sido suficientes. Sí. Porque hay lugares donde se asienta la homofobia, la misoginia, la profunda ignorancia que determina discriminaciones y que también de alguna manera señala caminos. En el caso mío, a mí no me preguntaste lo personal, pero si me lo permites te lo comento. Claro, por favor, adelante. Yo muy chavito me percaté desde las sensaciones quiénes me atraían. Y desde el kinder me gustaban las niñas, me atraían notablemente las niñas. Y ya en la primaria, estoy hablando del rango que va de los 5 y pico a los 11 años, me atraían las mujeres adultas sobre todo. Incluso recuerdo que en mi pupitre yo me acomodaba estratégicamente para poderle ver bien las piernas y los muslos a la maestra, ¿no? Tuve mis primeros ensayos de noviazgo en esa edad, en la edad de la primaria, y ya formalicé, vamos a llamarle así, un noviazgo más completo, por decirlo de alguna manera, en la secundaria, etapa en la cual inicié mi vida erótica en pareja. Por cierto, ya previamente la había iniciado conmigo mismo. Mencioné lo del entorno, a veces favorable, a veces desfavorable, porque en mi ciudad de origen, una ciudad mediana del estado de Hidalgo, Tulancingo, había mucha reticencia, no solamente a hablar abiertamente de estos temas, sino incluso campeaba la homofobia, la misoginia, la discriminación, y había algo peculiar en mi caso particular, que era que había mucha liberalidad en casa. Yo creo, lo he deducido, nadie me lo explicó, de que papá y mamá eran de diferentes religiones. Papá era católico, mi mamá era protestante luterana, y ninguno de los dos, jamás nunca, a mi hermano y a mí, nos obligaron a profesar alguna religión. Acudíamos a los templos, ¿no? Sí. En esa etapa, yo soy hombre viejo para todos ustedes, ustedes son muy jóvenes, se oficiaban las misas en latín y me resultaba muy aburrido ir al templo católico. En cambio, en el templo evangélico, el de mi mamá, era lúdico, había cánticos, había desmadre, etcétera, y nos divertíamos muchísimo más. Pero ni mamá ni papá nos obligaron a profesar ninguna religión. Resultado, mi hermano y yo resultamos ateos, ¿no? Cosa de la cual me enorgullezco, por cierto, y sin embargo muy respetuosos de las religiosidades de la gente, actitud que creo que mantengo hasta la fecha. Creo que eso contribuyó a que yo me sintiera a gusto con mis exploraciones. Un hermano mayor mío, producto de un matrimonio previo de mi mamá, tenía libros médicos donde yo acuciosamente los revisaba y descubría cosas bien interesantes, y creo que había un ambiente un poco distinto al que había en las personas de mi generación, de aceptación de la diversidad, de respeto a la disidencia, etcétera, etcétera. Y eso yo es algo que agradezco mucho, porque creo que contribuyó a que no desarrollara yo conductas homofóbicas que eran muy comunes en la gente de mi generación. La primera golpiza que recibí en mi vida tuvo que ver con que quise defender a un chico de secundaria que lo hostilizaban, lo que hoy llamaríamos bullying, pero feo, sí, ¿no? Lo molestaban mucho por sus amaneramientos, ¿no? Yo nunca supe cuál era su orientación sexual, pero era un chico con amaneramientos y lo agredían mucho, lo quise defender, los dos buscamos más o menos defendernos, la golpiza fue inevitable, pero ya no lo volvieron a molestar y eso me enorgullece mucho. Entonces yo considero que es un antecedente importante, pero también admito que es algo excepcional, porque yo no vi que era algo común,
que hubiera respeto a esas diversidades en el Sí, contexto en el que me desarrollé. Claro. ¿Tú cómo lo percibes, Aldo? Tú eres mucho más joven, ¿no? Eres Jovencísimo. de otra. Nací con el milenio. Entonces, Un ¿cómo, bebé. Un bebé. ¿Cómo Un lo verde. percibes tú, no? Si se habla más, si se habla más directamente, si hemos logrado avanzar en este tema de aceptación, de respeto, ¿no? De poderlo hablar libremente. A mí me encantan las juventudes actuales porque ya no se cuestionan ese tipo de cosas, aunque Exacto. no convivo mucho con los jóvenes, debo decir, o sea, en mi entorno por alguna razón no están presentes, ¿no? Pero sí mis alumnos, o sea, tengo alumnos entre 20 y 22 años, pero entonces, pero lo veo en la calle, ¿no? O sea, la Ciudad de México es impresionante en ese sentido, es la ciudad Sí, más sin diversa duda. del mundo. Y eso a mí me encanta, ¿no? Me gusta mucho ahora que las juventudes, esa como no binariedad y eso de que soy un poco gótico y al mismo tiempo un poco trans y al mismo tiempo rock. O sea, eso a mí me fascina, ¿no? Pero yo también soy un caso, o sea, también muy atípico, porque yo en realidad nunca tuve ningún problema con mi orientación sexual, o sea, totalmente atípico. O sea, porque mira, o sea, nunca me he sentido discriminado. A lo mejor lo he sido y nunca me lo supe, ¿no? Pero no, más bien, nunca he sido discriminado por ser mexicano, por ser moreno y por ser joto. O sea, jamás me he sentido... Más bien, creo que eso ha servido como para navegar ciertas cosas. Yo estudié mi maestría, o sea, viví 10 años en Estados Unidos. Entonces, por eso lo digo que el ser mexicano sirvió para que me aceptaran en la maestría, porque así son los nichos de la culpabilidad capitalista, ¿no? Imperialista. Cierto. ¿No? Pero ser prieto también, pienso que ayudó. Y lo de joto, pues también uno lo puede usar para cuando se necesite, ¿no? Entonces, sí, ahora lo que sí es interesante en términos de mi educación, yo también vengo de una familia totalmente atea. O sea, totalmente atea. Imagínate, un día que tratamos de ir a una misa por un velorio, no sé qué. Pero no solo mi familia nuclear, sino toda mi familia. O sea, mi tío fue miembro fundador del Partido Comunista, mi otro tío, o sea, ateo por excelencia, Renato Leduc. Bueno, o sea, entonces, tratamos de ir a misa y el padre nos regañó porque nadie no sabíamos ni qué hacer. O sea, ya sabes. Hincarse, pararse, Ajá, yo sí de que- persignarse. y que la mano y no sé qué, o sea, bueno, entonces, pero sin embargo, esa educación de izquierda, pues también incluye el machismo-leninismo, porque una cosa es ser de izquierda Machismo. y otra cosa, ¿no? Hay un conservadurismo de izquierda Claro, también. Claro. ¿no? Y entonces, bueno, o sea, sí, digamos como que fue una sorpresita para mi familia, pero nada grave, ¿no? O sea, y entonces, no, o sea, digo, yo nunca pero he sentido esa discriminación, pero sí pienso que hemos construido obtenido muchas libertades y derechos. Yo fui, o sea, en el 2000 precisamente, que le decía a Rina que tu libro fue muy importante porque yo pertenecía al Grupo Universitario por la Diversidad Sexual de la UNAM. Era, bueno, muy divertido. Y hacíamos muchas cosas. Entonces, cuando salió tu libro, pues para nosotros fue así de, no, wow, no, referencia. Entonces, siempre me ha gustado, pues, el activismo, pues, exigir lo que nos corresponde. ¿No? Fantástico. Y ahora, pero para finalizar, siempre ya parezco disco rayado, como diría mi expresidente, pero no me canso de repetir a los jóvenes de que, a ver, este México que ustedes ven nos costó un chingo. Uy, sí. O sea, no lo den por sentado. Claro. Ahorita tenemos una mujer presidenta, gobierna la izquierda, tenemos derechos, libertades, pero a ver, o sea, no siempre fue así y nos costó. Y siempre mucho. puede cambiar. Y siempre puede Uy, cambiar. sí. Exactamente. ¿No? Que sí, pues eso nos da miedo. Pero me encantan sus historias. Creo que
que pues sí no son atípicas, pero por fortuna pues ustedes tuvieron como esta suerte de poderlo hablar con más libertad, de poder vivir pues con menos restricciones, ¿no? Ir con una orientación sexual diferente, diversa, ¿no? Y que se pueda hablar con tanta libertad, pues la verdad es que sí fue sin duda un privilegio, porque no siempre ocurre así, y de eso vamos a regresar hablando hoy en Otras Miradas, que estamos hablando de diversidad. No se vayan, regresamos bien rápido. Qué bueno que están con nosotros, que siguen con nosotros, con nosotras, estas Otras Miradas. Hoy estamos hablando de diversidad a propósito del mes. Estamos en junio, el mes del orgullo LGBT+. Estamos platicando con Rina Riesenfeld, psicoterapeuta, terapeuta sexual, con el doctor David Barrios, médico psicoterapeuta clínico y educativo, también sexólogo, y con Aldo Sánchez, curador de arte, académico. Y bueno, nos quedamos platicando sobre los avances que ha habido, que han sido muy importantes, ¿no? Que ahora se puede hablar de diversos tipos de orientación sexual, pero decíamos, no siempre fue así, Rina, ¿no? Quizá hay muchos círculos todavía en los que no se puede todavía, los avances no han sido tan claros. Tu libro, Papá, Mamá, Soy Gay, hablas de que no hay un tipo de comportamiento en el que todos los seres humanos coincidamos como resultado de nuestras formas de sentir, de pensar, de actuar. Aunque existan mayorías, siempre habrá gente que vive de manera diferente. No hay una sola religión, no hay un solo color de piel, no hay una sola orientación sexual, y eso es lo que pues es la maravilla de la vida y de aprender también de los otros y de las otras. Pero claro que no siempre es así. Justo en el libro hablas de algunos ejemplos de papás, de mamás, y de cómo reaccionaron cuando recibieron la noticia de que su hijo o su hija tenía una orientación sexual distinta a la de ellos. Una de ellas dice: sentí ganas de que se abriera la tierra y me tragara en ese mismo instante, no quería enfrentarme a algo así, tenía la esperanza de que fuera un sueño. En otro caso, nuestra primera reacción fue decirle que lo amábamos, que nada había cambiado, pero la verdad es que por un buen tiempo fue un extraño para nosotros y no sabíamos qué decir ni qué hacer. ¿Cómo crear puentes de comunicación efectivos, Rina, para hablar sobre el tema? Bueno, lo primero es que el libro Papá, Mamá, Soy Gay es una guía para familiares. Uh-huh. Entonces, ahí van a ver paso por paso como el acompañamiento a la familia. Así es. Y así como decimos, no siempre fue así, también sigue siendo así. O sea, la cantidad de gente que sigue pidiendo el libro, que sigue recibiendo la noticia de formas complicadas, sigue estando presente. Claro. Con todo internet, con todo y lo que sé, todo lo que hemos dicho, hay gente que lo tira a la basura y pues no oyó nada. O sea, sigue las mismas preguntas que me hacían hace 26 años, hay personas que las siguen teniendo. Así como hay personas que no, que ya se ha avanzado, hay gente que no le llegó nada de esa información. Entonces, formas de reaccionar de la familia tienes desde gente que reacciona con conmoción, porque siempre se habla de la homosexualidad como algo negativo para empezar y como algo que sucede allá, porque sí, claro, quién sabe qué educación le dieron. Claro. Entonces, lo primero que hay que entender es que esto no es un tema educativo, es como ser diestro o zurdo. Hay gente de distintas orientaciones que sale en cualquier familia, puede aparecer. Entonces, no tiene que ver con educación. Entonces, hay gente que dice, no, pues si nosotros somos muy cultos, o somos muy religiosos, o somos muy X, no, pues aquí esas cosas no ocupan. Entonces, una de las salidas del closet es conmoción, sacón de onda total, de cero me imaginaba, o hay gente que tiene prejuicios muy claros, de homosexualidad igual a amaneramiento, como decía David, y de repente, pues si tengo un hijo que es jugador de fútbol americano y todo, pues de eso no hay aquí, y resulta que no tiene nada que ver. Entonces, esa es una. Hay gente que reacciona con enojo, porque siente que lo está haciendo para lastimarme, o ¿por qué a mí? ¿No? Porque el típico de ¿por qué a mí? Que un jugador de fútbol una vez dijo, pero cuando te va muy bien tampoco dices ¿por qué a mí? ¿Verdad?
Entonces, pues porque le toca a alguien. Gente que reacciona con mucha depresión, tristeza, como de auxilio, ¿qué voy a hacer? Y sienten que de plano se están fundiendo en una tragedia. Sí. O sea, les cuesta mucho trabajo dimensionarlo. Gente que reacciona con muchísimo miedo, creo que hoy en día es de las reacciones más comunes. Es pánico de que no lo vayan a dañar a la persona que salió del closet, que quiero. Y luego es, ¿qué nos va a pasar como familia? Sí. Porque lo que hay que entender es que la diversidad sexual no es el individuo, es pánico de que no lo vayan a dañar a la persona que salió del closet, que quiero. Y luego es, ¿qué nos va a pasar como familia? Sí. Porque lo que hay que entender es que la diversidad sexual no es el individuo. Las personas somos reconocidas por nuestro entorno familiar y social. No es que la persona sea lesbiana, sea homosexual, sea gay, lo que sea. Eso ya nos convirtió en familia gay. ¿Por qué? Porque como mamá me van a decir, ¿y tu hija qué onda? ¿Para cuándo se casa? Somos unos metiches de la vida ajena, eso es un hecho. Siempre andamos preguntando. Entonces, la familia va a tener que dar la cara. Digo, siempre pueden decir, no, pues es que está estudiando, es que está no sé qué, pero en algún momento se concluye eso. Y es de, Está bueno... concentrada en sus estudios. Pero no es porque la gente quiere que nos casemos. Sí, no. Bueno, pero O sea, ¿no? la gente pregunta qué onda con los otros, qué onda con tu hijo, qué onda con tu hija, sale con alguien, o fíjate que vi a tu hijo con X persona, es su novio, y entonces la familia se ve, tiene que dar la cara y tiene que ver si es aceptada o no, porque somos una bola de aceptaciones. O sea, así como la persona de la diversidad busca la aceptación de la familia busca la aceptación de su entorno social, religioso, comunitario, vecinal o del que quieras. Y a la vez, o sea, nos vamos haciendo pertenencias. Entonces, claro que la familia se ve en jaque, porque ahora llevaba increíble con sus vecinos, pero ya le vieron al hijo de la mano con el novio y es de, ¿te cae? Le salió jotito. Le salió jotito. ¿Y eso qué significa? Significa que sí aceptan o no aceptan. Entonces, todo el tiempo es el jaque de la aceptación. Sí. Y eso es un tema que a la familia le influye. Y muy pocas veces, ya para cerrar lo mío, una reacción es de aceptación. Sí hay reacciones de aceptación, pero no son las más. Pero y además este miedo generado de la desinformación, David, ¿no? Porque también Reina habla mucho en el libro de la importancia de informarse, de que si no sabes, pues entonces infórmate y eso también socialízalo y genérale un entorno mucho mejor a tu hijo, a tu hija, ¿no? Acompáñalo en ello y además pues este tema pues de la aceptación, a mí me parece un texto muy importante el tuyo, Rina. Creo que todas tendremos que leerlo porque nos funciona no solamente en estos casos específicos de los que estamos hablando de diversidad, creo que en general nos educa mucho y nos informa. Pero pues esto, ¿no? Este miedo derivado de la desinformación, David. Sí, hay un miedo derivado de la desinformación, indiscutiblemente, la carencia de datos científicos, humanistas, de propuestas congruentes con las realidades, pero también hay otro elemento importante en este inventario de consecuencias negativas cuando se revela una información de esta índole. ¿Qué he hecho yo en la vida para merecer este castigo? El castigo divino. Es un castigo divino que mi hija, que mi hijo sea gay, sea lesbiana, o simplemente que no sea heterosexual o que no tenga seguridad de ello. Creo que estos elementos importantes tienen que ser revisados, analizados, criticados, pero hay que poner en marcha procesos de educación integral en sexualidad. Sí. Que hay un antes y un después. Como decía, creo que Aldo lo citaba, un reciente presidente de este país, me dijo a los jóvenes, ¿no? Voy a decir esto para los jóvenes, porque hay gente que piensa que siempre ha sido así. No, antes no gozábamos de estas libertades y este respeto a los derechos. Quiero reconocer 4 entidades. Una primera, la lucha de las mujeres en general y del movimiento lésbico gay en particular, su activismo que ha contribuido muchísimo a ir creando poco a poco esta cultura de respeto a la diversidad. Otro elemento importante, sin duda, son las y los educadores sexuales.
Aquí habemos 2 representantes de ese campo, pero estoy seguro que Aldo ha contribuido un chorro también desde su trinchera. Sí, sin duda. Se ha contribuido a divulgar todo esto. Una tercera instancia tiene que ver con el terreno de lo académico, porque también como Rina, como otras compañeras y compañeros de gremio, pues hemos procurado divulgar cosas, buenas noticias humanistas, científicas, que le dan luz a la gente, que despeja telarañas y que nos pone en esta órbita del respeto a la diversidad. Y la cuarta instancia, Olimpia, esto te toca también a ti, son los medios de comunicación social. Las y los difusores como tú y muchos compañeros desde hace muchas décadas, que abriendo los micrófonos y las cámaras, llevan también estas buenas nuevas. Creo que estos elementos hacen que ahora, afortunadamente, nadie se horrorice si ve una pareja lésbica y tomado de la mano en el Zócalo. Hace algunos años abordé un vagón del metro y en ese vagón del metro iban 5 o 6 chicos vestidas, ¿no? O sea, personas travestistas. Yo creo que iban a una pachanga bien ataviadas, echando glamour, etcétera, etcétera. Y un sector del vagón minoritario, un par de personas, exigían su expulsión, que incluso querían jalar el dispositivo ese para que se parara el metro, que porque qué mal ejemplo para la gente y que cómo es posible tanta perversión, bla, bla, bla. Pero a mí lo que me encantó fue que la mayoría de las personas que estábamos en el vagón defendimos el derecho de esas chicas travestis o travestidas a estar ahí y a detentar con orgullo su diversidad. Me encantó. Y es una de las múltiples veces que he agradecido ser actualmente chilango, estar en esta maravillosa ciudad, donde en efecto nos ha costado trabajo, pero se van respetando los derechos sexuales. Me encantó ver la reacción del público del vagón del metro defendiendo ese derecho de ser lo que las personas somos. Claro, totalmente. ¿Y antes no era así? Antes no era así. Justo David habla, Aldo, de este activismo que ha sido tan importante, ¿no? Y de figuras emblemáticas que hemos tenido, ¿no? También, quizá no abiertamente hablaron sobre su orientación sexual, no era necesario. Pienso en Monsiváis, por ejemplo, ¿no? Que tú has estudiado mucho. Ese activismo ha sido súper importante, ¿no? Para lograr estos avances y para llegar a donde estamos. Sí, bueno, y aprovechando este tema de estas chavas vestidas, que además como ha ido cambiando, ¿no? La tipología, ¿no? O sea, antes eran vestidas, ahora son mujeres trans. Digo, es diferente. Cada una tiene sus diferentes características, ¿no? Pero, por ejemplo, Terry Holiday, que es una gran artista visual y de la escena del cabaret, de la vida nocturna, del cine, del teatro, etcétera, me decía, es que, pues, o sea, yo era vestida antes. Y, o sea, a mí así nos decíamos, ¿no? Y ahora, pues, ya ha ido cambiando, ¿no? Pero Monsiváis apunta que esas mujeres vestidas o mujeres trans son las más valientes, y yo estoy de acuerdo con él, ¿no? O sea, son las más valientes y son a las que les debemos muchísimo, porque no, algunas desde el activismo, o sea, desde el podium o desde el poder legislativo, algunas desde la academia, pero admiro muchísimo a esas mujeres trans que desde la vida cotidiana abren esos caminos. Me refiero a las que tienen sus puestos en Tepito, en Lagunilla, ¿no? Y que tanto, o sea, hay un respeto total por ellas y ellas tienen un poder, pues vamos a decir, horizontal ahí en la comunidad, y eso me encanta. Y mueven a una parte conservadora de la sociedad, y qué bueno que la muevan. En el mejor sentido de la palabra, la provocan. Y es importante reflexionar en eso, porque eso es reivindicar derechos, ¿no? Estamos aquí porque existimos, simple y sencillamente. Y yo coincido con esta visión, Aldo, de que la lucha de las mujeres y hombres trans, particularmente las mujeres, ha sido fantástico en esta cultura respecto a la diversidad, pero también hay que decir algo, vivimos en una ciudad en cierto sentido privilegiada, sí, sin duda. Pero pensemos en otros lugares de nuestro país y del mundo, donde salir del closet o vestirse implica perder la vida. Que no sea Juchitán. No, pero Juchitán hay que aplaudir, pero hay lugares de la República donde es incluso peligroso salir del closet, todavía en este siglo XXI.
Y esos personajes de los que tú hablas, ¿no? O sea, que nos han abierto camino, o sea, Monsiváis, por supuesto, ¿no? O sea, porque es un gran ideólogo, es un gran retrata este México del siglo XIX y XX, porque también a él le encantaba el siglo XIX, o sea, ese es su gran área de experiencia, ¿no? Que es, poca gente lo sabe. Pero esas personas, ¿no? O sea, por ejemplo, como Francis, este gran travesti de los 80, claro, ¿no? Esas hombres y mujeres que desde su oficio han abierto caminos. Por ejemplo, yo pienso en términos de los feminismos, en personajes como María Conesa, que desde ella tiple y desde los escenarios abrió el camino para las mujeres, no posicionándose ella como feminista, no estaba promocionando el voto femenino, no, pero ella, o sea, lo escandaloso que era que una mujer en la década de los 10, de los 20, trabajara de noche, trabajara en los escenarios. Es una actitud vital. Es una actitud, o sea, cambiar la convención, o sea, lo que se espera de ser mujer, ¿no? Y en general cambiar lo que se espera de todos y de todas, ¿no? O sea, de vivir con muchos menos prejuicios. Vamos a hacer un corte, no se vayan, regresamos muy rápido. Esto es Otras Miradas. Qué bueno que siguen con nosotros, con nosotras. Esto es Otras Miradas. Ojalá pudiéramos también seguir. Nos agarraron cotorreando. que siguieran escuchando la charla entre cortes, pero de verdad que yo estoy muy agradecida con quienes nos acompañan en la mesa el día de hoy, con la doctora Rina Riesenfeld, psicoterapeuta, con el doctor David Barrios, sexólogo también, y con Aldo Sánchez, curador de arte. Y bueno, pues hemos hablado mucho, Rina, de la importancia del respeto, de cómo hemos avanzado en derechos, pero todavía hay muchos pendientes. Y tú en el libro de Papá, Mamá, Soy Gay también hablas de lo que se pierde en las familias cuando no parten de esta aceptación, de este respeto a lo que se les está revelando, ¿no? Cuando su hijo, cuando su hija les dice que tiene una orientación sexual diferente, que es gay. Y dices que bueno, lo bueno que sería y de lo que no se perderían si inmediatamente arroparan a sus hijos y a sus hijas y se informaran. Me parece muy importante que subrayemos esto, Rina, porque se pierde mucho, se pierde comunicación, se pierde cariño, se pierden momentos amorosos. Sí se pierde mucho, pero también hay que entender que venimos de una cultura homofóbica y las familias cuando reciben la noticia, sí les cae de peso y tienen derecho a reaccionar. Lo primero que hay que hacer es acoger el sentimiento que a cada quien le da eso. Sí. O sea, yo he tenido en el consultorio incluso compañeras y compañeros sexólogos que han luchado por derechos, que respetan la diversidad, que todo lo que quieras. Pero cuando uno de sus hijos, que eso es diferente, le salió del closet, no es lo mismo. Se le cayó todo y además es más complicado porque dicen, ¿cómo? Yo apoyaba, o sea, ¿cómo pude apoyar acá y ahora yo me siento tan mal? Digo, pues aquí eres persona. Lo que pasa en tu trabajo es otra cosa. ¿Cómo cada quien recibe la noticia? Es una sorpresa. Sí. Ahí conozco gente súper abierta que cuando es uno de sus hijas, hijos, hijes, lo que sea, le cae jodido y es como de, yo debería de haber reaccionado diferente. No. Me temo que así la gran mayoría de la gente le cuesta trabajo. Sí. Y yo lo que le diría a nuestra audiencia es, si tú oyes esas palabras y te cuesta trabajo, respétate, pero no te quedes sentado. O sea, es válido sentir dolor, enojo, miedo, angustia, conmoción, pensar que hubiera sido diferente. No tenemos por qué saber el tema, porque nosotros vamos aprendiendo temas de vida en la medida en que se nos van presentando. Sí. Y así es como decimos, caray, pues nunca me decía una mamá, qué fácil es criticar. Yo siempre pasé y dije, mira, además ese maricón, ese no sé qué, hasta que uno de mis hijos salió del closet y entonces dije, caray, pues, y dice, es absurdo, pero nunca pensé que la gente tiene familia.
Pues sí, todo mundo tiene familia, pero hasta que no nos topamos con el tema, no nos damos cuenta de cosas. Entonces yo diría, lo primero es, respétate, es válido lo que sientes, es válido, pero no te quedes ahí. Acércate a ayuda profesional, acércate a información, lee libro, métete a internet. Hay muchos grupos de mamás y papás hoy en día que apoyan a otros. O sea, ve trabajando contigo. ¿Por qué? Porque hay una relación importante de por medio. Y ahí es donde vale la pena sí cuidar esto. O sea, otra recomendación que puedo decirte es, cierra la boca. ¿A qué voy? Cuando se oyen las noticias, la gente se ve inundada de sentimientos y algunos hasta contradictorios. Entonces, nosotros cuando estamos alterados, de repente decimos cosas que no son las más apropiadas. Y hay palabras muy caras. Yo le tengo mucho respeto a las palabras porque palabra dicha no tiene goma, no tiene borrador. Y eso de, discúlpame porque estaba yo muy enojada, pues se oye bonito acá. Pero el corazón a veces tiene otros datos, como decía nuestro expresidente. Multicitado. Exacto. Que nos está viendo en su rancho. Pues sí, el corazón tiene otros datos y muchas veces hay palabras que el perdón no las sana. Entonces yo le digo siempre a las familias, cierra la boca. Si no tienes control de lo que vas a decir, no digas. Dilo en terapia, ve a terapia y aquí a mí me dices todo lo que me tengas que decir. Díselo a una amistad, dilo a otro lugar, no se lo digas a la persona, porque luego son cosas muy irreparables. Espera, aprende, termina de sacar tus sentimientos, todo, y ve hablando lo que sí puedas controlar, porque estás hablando de una persona que sí te importa, y aunque ahorita estás en una conmoción y te está costando mucho trabajo, eventualmente todo pasa. Esto tiene una curva así, eventualmente se va acomodando en la mayoría de las personas, no en todas, pero sí en la mayoría, y esa relación sí la quieres en tu vida. Aunque ahorita no sepas bien ni para dónde, si la quieres, cuídala. Claro. La gente es muy valiosa y yo como siempre lo explico estás hablando de la pareja. La orientación sexual no es una personalidad, es un tema de pareja. O sea, si mi pareja se llama Roberto, yo sigo siendo Rina y soy terapeuta y la persona que soy no se ve modificada si mi pareja se llama Roberto. Si mi pareja se llama Lupita, sigo siendo la misma persona, no cambié ni de carrera ni de personalidad. Estás hablando de un tema de pareja, no de personalidad. Entonces todo se va a acomodar, no pierdas esa relación. Ay, me encanta el enfoque que le das, ¿no? Porque también no es el deber ser, ¿no? Sino que puedes sentir y expresar, ¿no? Y aceptar también que te está costando trabajo. Por supuesto. Porque pues eso va a ayudar eventualmente mucho más que si lo reprimes o que si lo dejas en un enojo, en algo que no entiendes, ¿no? Y esto que comenta Rina me lleva también a algo que tú comentaste, David, que dice que no siempre podemos entender todo, con solo respetar y aceptar que existen otros y otras personas con verdades diferentes, pero igualmente valiosas, sería suficiente. Y también comentas algo a propósito de lo que comenta Rina, la heterosexualidad no es garantía de nada en la vida, ni de ser aceptado, ni de tener una buena pareja, de tener un buen trabajo o de ser una mejor persona. Sí, me acordé de un refrán o dicharajo que teníamos en Tulancingo, yo creo que seguimos teniendo, que decía, no es lo mismo que creas en el diablo, como una entelequia teórica, a que el mismísimo Satanás se te aparezca encuerado, ¿no? Hay una diferencia notable. Y esto es válido incluso para personas que siendo políticamente correctos dicen, no, yo soy muy aceptativa o aceptativo de la diversidad, si una persona cercana a mí se asume gay o lesbiana o trans, yo lo acepto plenamente. Mangos, el diablo se te aparece encuerado. Entonces creo que aquí es muy importante, como ya se ha dicho, aceptar ese cúmulo de ideas, sensaciones y sentimientos que hay que gestionar. Nunca ha sido conveniente la negación de la realidad. Afrontarlo, procesándolo, a veces es suficiente con la buena comunicación, a veces hay que abrevar de los materiales que hay en internet, en múltiples libros de buen contenido,
Y hay ocasiones en las que es menester el apoyo terapéutico, porque efectivamente una serie de sentimientos adversos es mejor a veces, en ocasiones, gestionarlos terapéuticamente. No para todo mundo la aceptación plena de la orientación sexual o de una identidad de género diferente a la que yo suponía o cualquier otra condición humana es plenamente aceptable. ¿Por qué? No porque seamos ojéis o mala onda o personas insensibles, sino porque hemos sido mayoritariamente educados con un troquel de conservadurismo, de homofobia, de misoginia, y, hay que decirlo, con grandes dosis, grandes ignorancias en muchos sentidos. Sí. Entonces, no va a ser sencillo, pero es necesario. Voy a decir una frase a lo mejor cursi, pero en la que creo mucho. Todo lo que se necesita es amor. No es mía la frase, ¿no? Sino de 4 liverpulianos. Pero lo que sí es importante es que el amor a veces no se da de manera tan espontánea, necesitamos contextualizarlo. ¿Un ser humano vale menos porque no es heterosexual? ¿Un ser humano merece discriminación porque tiene un color distinto a la piel mayoritaria en ese lugar? Pues claro que no, por supuesto que no. Y creo que ese respeto a las diversidades debe ser un núcleo formal importantísimo de nuestra educación sentimental e incluso escolar. Sí. Hay ocasiones en las cuales se nos meten muchos contenidos, lo platicábamos previo a la emisión de este programa, que no tienen sentido alguno. En mi carrera, por ejemplo, me dieron 4 o 5 clases de fiebre manchada de las montañas rocallosas y en mi vida he visto un caso de esos, sí. Y me dieron una clase pésima de amibiasis, cosa que vemos diario en medicina. Creo que el introducir diversidad sexual como una materia que no nada más venga de soslayo en los libros de texto gratuitos, sino como parte de la currícula, es fundamentalísima, porque además nos entrena en habilidades cognitivas y habilidades socioemocionales. Las niñas y los niños no somos discriminadores por nacimiento. La discriminación y las fobias no están en los genes. Eso lo vamos aprendiendo en los procesos extraescolarizados y escolarizados, a veces en el patio de recreo, a veces en el aula, a veces en la casa. Hay que crear esta nueva, otra vez voy a citar a una celebridad, una nueva revolución de las conciencias que lleve a esta construcción de la apertura para el reconocimiento de las diversidades. Los seres humanos somos enormemente parecidos entre nosotras y solemos no andar en la calle con nuestra etiqueta, soy trans, soy buga, soy gay, soy lesbiana. No, los seres humanos somos y tenemos peculiaridades, una de las cuales es nuestra orientación erótico-afectiva o preferencia de género u orientación sexual. Totalmente, pero y además, Aldo, en esta educación sentimental de la que nos habla David, pues el arte, el cine, bueno, sí, el arte en general, pues, ¿no? El cine ayuda muchísimo también, ¿no? Para acercarse a estos temas. Sí, efectivamente, ¿no? Eso es muy interesante lo que dices de las etiquetas, ¿no? Imagínate, soy medio lencha, ¿no? O sea, porque también eso es 3/4, porque también una amiga... Ando descubriéndome. Una amiga intentó tener una relación lésbica y la pareja le dijo, ¿sabes qué? Es que no eres tan lesbiana como yo pensé. Entonces, chao. Bueno. Pero efectivamente, ¿no? Digo, pensando en las representaciones de los personajes gays, sobre todo, ¿no? En el cine, por ejemplo, tenemos la primera representación en 1939 en una película de Fernando de Fuentes que se llama La Casa del Ogro. Fernando Soler, Emma Roldán. Emma Roldán era la gran ídola de Carlos Monsiváis, ¿no? Pero bueno, y ahí es ese personaje que, o sea, siempre, o sea, muy arreglado, con bigotito, con bata de seda, siempre así, muy pipiris, ¿no? Y jotea mucho. Y Emma Roldán le dice, oiga, usted ¿tiene ese bigote para despistar? Ajá, ¿no? Está la clave. Y el otro así. Entonces es una película muy divertida, muy orgulloso él de su homosexualidad, sin decir la palabra homosexual, porque pues en 1939 no. Se llama La Casa del Ogro. Fernando de Fuentes, 39. Pero bueno, y en ese sentido, o sea, cómo se han representado, ¿no? En todos lados, o sea, en la música, en el cine, en las telenovelas, etcétera. Y en la música, por ejemplo, aquí, en este libro de Michael Schussler, que se llama México se escribe con J,
que más, bueno, ya nos lo vino a recordar la Isabel Díaz Ayuso, que México se escribe con J, ¿verdad? Hay un ensayo acerca de los músicos gays. Y para mí fue súper revelador en 2010 que lo leí, que salió este libro, que es Bola de Nieve, ¿no? O sea, este gran pianista cubano y gay, ¿no? Entonces, esas representaciones, pues, son fundamentales, digamos, o sea, tanto cuando son estereotipadas como cuando son representadas en su justa dimensión, ¿no? Sí. Y es impresionante cómo sobrevive hasta la actualidad esos estereotipos de el joto peluquero o modisto, ¿no? Bailarín, ¿no? Sí. Pero si uno lee, por ejemplo, entrevistas, por ejemplo, María Félix, digamos, todo así en los 40, era, es que mi vida me la resuelven los maricones, ¿no? O sea, así como, pues, el peinador gay, el diseñador, o sea, Julio Chávez, ¿no? Las cosas prácticas de la cotidianidad, ahí está quien lo resuelve, ¿no? Sí, y generalmente con esa característica, ¿no? Con esa característica como de talento, etcétera, pero también al mismo tiempo lo que decíamos, ¿no? De esos personajes que nunca salieron propiamente del closet, ¿qué pasa con todo el cuerpo diplomático? Y eso es muy fascinante también, ¿no? Absolutamente. Porque nadie tiene que salir del closet. No, o sea, ni es obligatorio, ni es forzoso, pero sí se busca brindar una apariencia de lo que no es, con el motivo probablemente de la aceptación social. Pero eso también ya es de modé, ¿no? Porque yo creo que actualmente, por lo menos en lugares como Ciudad de México, a nadie se desmayaría ni se horrorizaría si un alto funcionario del gobierno mexicano, por citar un ejemplo, se asumiera gay o se asumiera lesbiana. A lo mejor hace algunos años sí, y en algunos lugares todavía. Pero yo creo que eso es algo que tendría que formar parte de este avance en la cultura del respeto a la diversidad. Totalmente. Aquí lo que importa es que sean buenos y buenas funcionarias, lo demás es irrelevante, a mí que me importa con quién se acuesta y con quién no, pero creo que todavía nos hace falta esos detalles que finalmente son significativos para ir desarrollando esta cultura respetuosa. Totalmente. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo quisiera que, y me parece muy importante que cada uno en un minuto nos deje un mensaje para este mes, ¿no? De lo que quieran que se quedara sobre la mesa. Querida Rina. Tal vez lo que yo quisiera que se quedara en la mesa es esta parte de no es fácil, pero sí se puede, ¿no? Y si alguien que está viendo el programa está viviendo una situación así, no es fácil, pero sí se puede. Acércate y transita por eso, porque esa persona que ahorita te genera todo esto es una persona que amas, ¿no? Sin duda. Gracias, querida Rina. Está bien. Yo creo que todas, todos, todes formamos parte de la diversidad. Hay diversidad dentro de las diversidades, porque esa idea funesta de que los diversos son las loquillas y loquillos que van a la marcha del orgullo es no solamente errónea, sino es absolutamente irrespetuosa. Repito, todas, todos, todes somos diversas, diversos y tenemos derecho a esa diversidad. Totalmente. Aldo, querido. Pues mira, yo diría que invitar a todas las personas que nos están viendo a acercarse a esas creaciones artísticas en donde, o sea, se representan estas figuras de la diversidad sexual o que son autores, ¿no? Y, por ejemplo, para mí, digamos, en la literatura ha sido fundamental Luis Zapata, ¿no? O sea, entonces lean, o sea, o revisiten a Luis Zapata. Por supuesto, su obra más famosa es El vampiro de la colonia Roma, pero En Jirones es mi novela favorita de Luis Zapata, que tuve el gusto de conocer. Y también, no... Pero también estos personajes que aparecen como Polhan en Se está haciendo tarde de José Agustín, que es mi gay favorito, porque se convierte como en el objeto de deseo. Cuando lo describe tan bellamente que todos los personajes heteros se preocupan por su orientación, vamos a decirlo, ¿no? Y por supuesto siempre nunca
revisitar a Juan Gabriel, que definitivamente es el hombre que llegó a transformar el siglo XX mexicano, ¿no? Con sus letras, sus interpretaciones. José Joaquín Blanco, Ojos que dan pánico soñar, Función de medianoche, y toda la filmografía de Jaime Humberto Hermosillo, Uy, sí. extraordinario, Claro. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo los invitaría, ¿no? A revisitar estas creaciones del cine, literatura, música, que escuchar estos boleros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O lo de que decíamos del Charro Abitia, O de Juan Legido, el gitano señorón, por ejemplo. ¿no? Y esa cosa de la masculinidad en el charro, ahorita que el Potrillo acaba de interpretar, no diremos nada, pero de que el Potrillo acaba de interpretar esto, ¿no? La figura del charro como es una figura súper homoerotizable, ¿no? Muchísimas gracias. De verdad que les agradezco muchísimo que hayan estado hoy en el programa. Nos quedamos con varias conclusiones, ¿no? Todas somos diversos, ¿no? Vivamos y tratemos de educar también y de aprender desde el respeto. Y esto que comentaba Aldo, que me encanta, ¿no? Desde la vida cotidiana hay que abrir caminos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querida Gracias. Rina. Gracias siempre Gracias a ti. por tu apoyo y por estar aquí. David, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Aldo, querido, muchas gracias y que no sea la última No, vez. No fue la gracias. primera, pero seguro y que sobre varias todo veces. que viva la Ciudad de México, Que que viva es la Ciudad de México. más chingona del mundo. Ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron hoy en Otras Miradas. Yo soy Olimpia Velasco y esta es la televisión pública desde el corazón de la Ciudad de México. Hasta la próxima.